buenas, bienvenidos. Este es el primer vídeo del canal y la idea es empezar a hacer un análisis de Riftbound, pero no a nivel juego, no a nivel meta, sino a nivel precios, movimientos de mercado y tendencias. No vamos a hablar de subidas concretas ni de ninguna carta en específico. La idea es intentar entender la estructura de cómo está creciendo el mercado, no para sacar conclusiones rápidas, sino para intentar entender en qué punto se encuentra este TCG. Para empezar, lo que vamos a hacer es intentar colocarnos en un rol de observador visual, intentar entender qué está pasando, cómo funciona el movimiento, porque es un mercado relativamente joven que está teniendo un volumen muy grande que no se puede controlar, pero la idea es intentar entenderlo en base a qué funciona, cómo se mueven las oleadas, cómo van los drops de los sets, cómo afecta esto al precio de las cartas, los torneos, los cambios de meta. Entonces, el primer punto es identificar en qué cartas cae todo el peso del set. Bueno, todo no, pero una gran parte del set. Evidentemente aquí tenemos todas las showcase, todas las que vienen firmadas. Aquí tenemos los Battlefields exclusivos, tenemos todo este tipo de cartas que, aunque sí que es cierto que tienen un valor bastante grande, no son relevantes para el juego 100%, ya que simplemente es estética, simplemente es coleccionismo, no aportan un valor a la hora de la jugabilidad, por así decirlo. Aquí ya podemos ver cartas que sí que se están jugando bastante, cartas que sí que tienen un peso, tanto a nivel de meta como a nivel de precio. Ahora mismo hay tres cosas en las que estoy intentando prestar bastante atención, que son: la primera cosa en la que nos vamos a fijar es el volumen. Es decir, no solo a cuánto se vende, sino cómo se vende. No es lo mismo que una carta tenga un pico de precio en un determinado día o en un determinado momento, por ejemplo antes de un torneo o después del torneo, si se mantienen constantes o no en el tiempo estas ventas, si es algo esporádico, si podemos predecir o avecinar una tendencia en base a este precio. La segunda cosa importante en la que nos tenemos que fijar es en el stock. Es decir, cuántas copias hay en la plataforma. En este caso vamos a usar Card Market porque es una referencia y es donde se mueve gran parte de este mercado de singles. Entonces, si podemos entender cuántas copias hay y cómo está creciendo ese número, cuántas entran y cuántas salen de esta plataforma al día, podemos tener un conocimiento bastante amplio de cómo se está moviendo el mercado a día de hoy. Y la tercera es la concentración de valor. ¿Cuántas cartas sostienen el set o cuáles son las cartas que más movimiento tienen y que más valor tienen? Como decíamos antes, evidentemente las que más valor concentran son las signatures, son las showcase, pero a la hora de juego eso no tienen una relevancia importante. Vamos a fijarnos en las cartas que están en el meta, que están en los mazos y que realmente sí que tienen un uso a la hora, una jugabilidad dentro de la dinámica. Por ejemplo, vamos a entrar en una de las cartas más jugadas, que es el Death Bloom, y aquí podemos observar que la tendencia en el último mes ha sido casi desde los 66 a los 44. Eso es un 30% de caída en el último mes. Podemos identificar una tendencia bajista a nivel técnico muy sencilla. Lo difícil de interpretar es cómo va a evolucionar esto a continuación. En mi caso, pienso que las cartas del set 1 van a quedar relegadas a algo más de colección, o alguna carta puntual seguirá teniendo jugabilidad en el set 2 y en próximas expansiones. Pero la realidad es que a día de hoy las cartas del set 2 van a ser bastante más potentes que las del set 1. También podemos ver que la cantidad de cartas que hay, los artículos disponibles que hay, cada vez es más grande. El precio a 30 días sigue bajando, sigue en una tendencia bajista. ¿Cuál es mi interpretación? Que la gente sigue abriendo cajas, sigue sacando cartas, sigue poniéndolas a la venta. Lo que pasa es que no hay un mercado, no hay gente que compre estos singles, ya que son caros, y la gente que compite o tiene un nivel un poco más elevado, un poco más de dedicación, está gastando estas cartas y ya las tiene, por lo tanto no las compra sueltas. Por lo tanto pienso que en determinadas cartas se va a producir un tipo de ralentización, es decir, el precio va a llegar a lo que el mercado marque, que evidentemente pienso que no es algo tan exagerado como cuando salió el set hace un par de meses. Por ejemplo, aquí tenemos otro caso muy significativo, muy importante, que es la Aurora. Esta carta, similar al Death Bloom, ha bajado desde los 43 hasta los 30, casi otro 30%, una tendencia claramente bajista, y vuelve a coincidir en que los artículos disponibles cada día son más altos, el precio medio a 30 días y a 7 días cada vez es más bajo,
y pienso que va a seguir así hasta que el mercado acepte estos precios, llegue a un punto en el que se estabilice y la gente vuelva a poder integrarlas en los mazos y vuelva a poder tener un precio asequible para que la gente pueda jugar esto, porque realmente se está descontrolando un poco. En este caso entramos en otro asunto totalmente diferente y es los paquetes, los sobres, las cajas, los boosters, todo el material cerrado, que no sean cartas sueltas, está justo en una tendencia contraria. Hemos pasado de que el Nexus de 3 cartas ha pasado de 14 a 19 euros en un mes. Obviamente vamos a intentar evitar estos picos porque no nos dicen nada, ya que puede ser un día concreto que haya habido un par de transacciones o 3 que rompan esta estructura, pero si nos fijamos, la tendencia y la línea es claramente alcista. ¿Por qué? Porque la gente sigue queriendo intentar sacar las cartas exclusivas, la signature, completar su mazo. Esto conlleva que a largo plazo todo lo que está sellado, todo lo que tiene su precinto, acabe valiendo más porque la gente está abriendo cada vez más, por lo tanto es más exclusivo. Todo esto tiene que ver con el momento en el que está Riftbound. Seguimos en una fase de absorción del producto, de descubrimiento, solo llevamos un set y hay aperturas, entrada de stock y todavía el mercado se está ajustando. Para los que lleven jugando un tiempo sabrán, por ejemplo, que el Baited Hook estaba pasados los 20 euros, sabrán, por ejemplo, que el G, podemos ver aquí, ¿no? Estaba pasando los 15, 14, 15 euros, cuando ahora se encuentra por menos de 10, por 7, y así con un montón más de cartas. Y al final lo que vamos viendo es un ajuste en el precio de las cartas que el propio mercado, el propio consumidor es el que va marcando. En esta fase no suele haber respuestas claras, entonces lo que hay que hacer es ir descartando posibles escenarios. Entonces esto requiere paciencia y mucha observación. Así que ahora mismo este es mi enfoque. Es observar, no correr y dedicarme a intentar entender tendencias, qué cartas pesan, qué movimientos se repiten, qué patrones son replicables y cuáles no. Y pienso que más adelante, cuando se estabilice todo un poco, tendrá más sentido hablar de escenarios concretos. Pero antes hay que intentar entender el terreno. En los próximos vídeos iremos bajando al detalle, viendo cartas más concretas, movimientos específicos y, de momento, simplemente este es el marco desde el que estoy viendo Riftbound, no como el juego en sí, que me gusta y es diferente, sino desde una mirada un poco más técnica, más específica de cómo funciona el mercado, cómo evoluciona toda la tendencia de precios y cómo está absorbiendo este TCG todo el volumen de especulación y cómo afecta esto a los jugadores. Así que muchas gracias por haber llegado hasta aquí, dale like, suscríbete y nos vemos.